Caín y Abel. La historia de la humanidad es una historia de conflictos. Desde los albores del tiempo, el ser humano ha luchado con sentimientos de envidia, ira y resentimiento. La Biblia, en su vasto y antiguo relato, nos presenta historias que van más allá de simples relatos de hechos. Nos habla del corazón humano, de sus pasiones, temores y deseos más profundos. En esta ocasión nos adentramos en una de las primeras y más complejas historias, la de Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Es una historia de celos, ira y violencia, pero también es una advertencia y lección que resuena a través de los siglos. A medida que reflexionamos sobre su mensaje, que se encuentra en el libro de Génesis, podemos entender cómo este antiguo relato aún tiene mucho que enseñarnos hoy en día. Hoy exploraremos esta trágica narrativa que no solo habla del primer asesinato registrado en la Biblia, sino también de los celos, la frustración y las decisiones que definen nuestro destino. Analizaremos cada versículo, cada símbolo y cada enseñanza que nos deja este relato, y reflexionaremos sobre cómo aún hoy resuena en nuestra vida cotidiana. La historia de Caín y Abel se encuentra en Génesis 4:1-16. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 4:1-2. En la Escritura de Génesis leemos sobre la descendencia de Adán y Eva, quienes después de ser expulsados del Edén tuvieron hijos. Los dos hermanos, a pesar de ser tan cercanos por la sangre, llevarían en sus corazones una profunda división. Caín se dedica a trabajar la tierra, cultivando los frutos que ella produce. Abel es pastor, cuidando y alimentando el ganado. Aunque parecen dos oficios distintos pero complementarios, la Biblia sugiere que esta diferencia es clave para entender el conflicto que se avecina. Muchos estudiosos interpretan que Abel representa la dependencia de Dios, pues los pastores en la Biblia suelen ser figuras espirituales que guían a otros. Por otro lado, Caín representa el esfuerzo humano, el trabajo arduo para producir alimento con sus propias manos. Esta diferencia entre ambos es la raíz de una rivalidad que culminará en tragedia. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Génesis 4:3-5. Aquí vemos el momento clave. Ambos hermanos ofrecen un sacrificio a Dios. Sin embargo, mientras que Dios acepta la ofrenda de Abel, rechaza la de Caín. Esto ha llevado a muchas interpretaciones. ¿Por qué Dios prefirió una ofrenda sobre la otra? ¿Fue porque Abel ofreció lo mejor de su ganado, mientras que Caín solo presentó frutos? ¿O fue porque la actitud de Caín ya mostraba señales de orgullo y resentimiento? La respuesta está en el corazón de cada uno de ellos. Abel dio lo mejor de sí, mientras que Caín parecía dar lo que le sobraba, lo mínimo. Dios no rechaza la ofrenda de Caín, sino el corazón con el que fue hecha. El corazón de Caín, marcado por la ira y el egoísmo, se siente rechazado. Dios no solo ve la acción, sino la intención detrás de ella. Abel ofreció su sacrificio con fe y gratitud, mientras que la actitud de Caín no era la correcta. Y aquí es donde comienza la historia de los celos. Una de las primeras grandes lecciones comienza ahora. Dios valora más la intención del corazón que la cantidad de la ofrenda. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado
¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Génesis 4, 6, 7. Dios le da una advertencia a Caín. El pecado está cerca, acechando como una bestia lista para devorarlo. Pero también le da una oportunidad de corregirse. Aquí surge otra gran enseñanza. Dios siempre nos da la opción de elegir el bien antes de caer en el mal. Caín tenía dos caminos: aceptar su error y mejorar su actitud, o dejar que el resentimiento lo dominara. Lamentablemente eligió la segunda opción. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4, 8, aquí ocurre el primer homicidio de la historia. Caín lleva a su hermano al campo y lo asesina, consumido por los celos y la ira. Pero Dios no tarda en confrontarlo. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Génesis 4, 9. La respuesta de Caín es desafiante. No solo miente, sino que muestra una indiferencia total hacia la vida de su hermano. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Aquí encontramos una poderosa imagen. La sangre derramada de Abel clama a Dios por justicia. Ahora pues maldito seas tú, de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, 11, 12. El castigo de Caín no es la muerte, sino el exilio y el sufrimiento. La tierra que antes trabajaba ya no le dará frutos. Pero aquí ocurre algo sorprendente. Y puso Jehová señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Génesis 4:15. Dios, a pesar de su justicia, muestra misericordia y protege a Caín de la venganza. La historia de Caín y Abel no es simplemente un relato de un homicidio en el Antiguo Testamento. Es una historia profunda sobre las emociones humanas que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Los celos, la ira, la envidia y el sentimiento de rechazo son comunes en la vida de todos nosotros. Por ello, este relato es un espejo de la humanidad, el peligro de los celos y la envidia, la importancia de la intención detrás de nuestras acciones. El hecho de que Dios siempre nos da oportunidades antes de caer en el pecado. La misericordia de Dios, incluso para los pecadores. ¿Alguna vez te has sentido rechazado por alguien o por algo? ¿Alguna vez has sentido celos por el éxito o la aprobación de otro? Estos sentimientos son parte de nuestra naturaleza humana, pero el cómo respondemos a ellos marca la diferencia. Caín no supo manejar su ira y en lugar de confrontar su dolor, dejó que sus sentimientos lo dominaran hasta que su corazón se llenó de odio y violencia. El pecado no comienza con un acto violento. Comienza en el corazón, en los pensamientos y sentimientos que albergamos. Caín no mató a Abel simplemente porque su ofrenda fue rechazada, sino porque permitió que el resentimiento y el deseo de venganza crecieran dentro de él. El pecado, como dice Dios, está a la puerta, pero Caín no lo enfrentó. La pregunta es, ¿nosotros lo enfrentamos? En nuestra vida cotidiana, muchas veces encontramos situaciones que pueden encender la chispa de la ira, la envidia o los celos. Es fácil dejar que esos sentimientos se apoderen de nosotros y tal vez no lleguemos a cometer un acto tan extremo como el de Caín, pero el daño a nuestras relaciones y nuestra paz interior es real. La clave está en cómo manejamos esos sentimientos
antes de que se conviertan en acciones destructivas. Vivimos en un mundo donde las comparaciones son constantes. Las redes sociales amplifican nuestros logros, pero también nuestras inseguridades. Las luchas internas entre el orgullo, la competencia y la inseguridad son comunes, especialmente entre los jóvenes. Pero lo que debemos aprender de la historia de Caín y Abel es que nuestros corazones deben estar en paz con lo que somos y lo que tenemos, no buscando la aprobación de los demás o llenándonos de envidia por los éxitos ajenos. Hoy en día, las tentaciones que Caín enfrentó siguen siendo muy reales. Los celos, el resentimiento y la ira no han cambiado. Pero ¿cómo podemos prevenir que estos sentimientos nos lleven por un camino oscuro? La clave está en la humildad, en reconocer nuestras emociones y llevarlas a Dios. Como dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. En lugar de dejar que el resentimiento y la ira crezcan, debemos aprender a perdonar, a soltar el peso de la ofensa, ya confiar en que nuestra valía no depende de la aprobación de los demás, sino de lo que Dios dice sobre nosotros. Y como le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. La violencia y el daño comienzan en el corazón. Si podemos aprender a controlarlo, si buscamos cordura en nuestras emociones, podemos evitar las tragedias de hoy, como la que Caín provocó a su hermano. La historia de Caín y Abel no es solo una advertencia contra el pecado, es un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a guiarnos, a ofrecernos un camino mejor. Si Caín hubiera elegido seguir ese camino, si hubiera escuchado la voz de Dios, la historia habría sido diferente. Pero en nuestra vida, tenemos esa oportunidad cada día, que esta relación nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias emociones y reacciones, que aprendamos a abrazar el perdón, la reconciliación y la paz, porque solo entonces podremos construir relaciones sanas dentro de nosotros mismos y con los demás. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Caín y Abel. Que podamos aprender de sus errores y así evitar los mismos tropiezos en nuestra vida. Así que reflexionemos, ¿somos más como Caín o como Abel? ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué lección te deja esta historia. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo.